Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Pedro Levati, guionista, director, productor, responsable de Macaco Films, que es una reconocida productora publicitaria de webseries y largometrajes. Es docente de la Universidad del Cine, director de programación y contenidos del Festival de Series Web de Buenos Aires, VaWebFest, que anualmente reúne a especialistas y a realizadores de contenidos web de todo el mundo. Entre sus trabajos se destacan Estilo Esther, primera y segunda temporada. Es una serie ganadora de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en el 2013, premio Mejor Guión, Mejor Director, Mejor Serie en el Festival de Series Web de Los Ángeles 2014, Mejor Serie en el Festival Tusserand de Ginebra del 2014, Mejor Director en Festival de Series Digitales de Bilbao 2015, Mejor Guión en el Festival de Series Web de Austin 2017, y otra serie, Noche de Paz, protagonizada por Mirta Busnelli, ganadora de los premios al Mejor Guión, Grand Prix de Marsella 2017 y en el Festival de Cine y Nuevos Formatos Audiovisuales Cinema Jove de Valencia. Brinda además cursos y charlas sobre series digitales, historia, desarrollo y futuro. Y desde 2017 colabora con el Consejo de Nueva Tecnología de Argentores. Les quise leer todo. A él me decía, no lo leas todo, pero me parece muy importante para que sepamos con quién estamos y para que veamos la experiencia que tiene Pedro, perdón. Me confundiste vos, Pedro. que tiene Pedro en esto. Y bueno, vamos a desasnarnos un poquito con respecto a las webseries con alguien que sabe mucho. Como yo no sé nada de webseries, yo voy a ponerme en el lugar de alguien que está estudiando esto y que empieza, digamos. Entonces, le preguntaría qué es una webserie, ¿no? Para que lo entendamos bien. Bueno, antes de responder la pregunta, gracias a todos por estar acá. Sí, seguramente al final hay un espacio de... Ya voy con la respuesta. Hay un espacio de preguntas de ustedes. Igual los invito a que me interrumpan en cualquier momento y cualquier acotación, pregunta, duda. Allá Luis tiene un micrófono, así que se los puede pasar. Y si no, de manera muy informal me hacen una pregunta en el medio. No tengo drama en que me interrumpan cuando estoy hablando. Eso como aclaración general antes de empezar. Así que eso, siéntanse libres de hacer cualquier acotación incluso, no solo preguntas. Bueno, ¿qué es una webserie? Es un formato que se lo vende como que es un nuevo formato y para mí de nuevo ya no tiene nada. Y menos cuando en internet y todo lo relacionado a las tecnologías todo avanza muy rápido. En el 2013 yo hice mi primera serie web, que como leía recién Raúl, se llamaba Estilo Esther, que la hice a través de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo. En ese momento, bueno, como leía Raúl recién, yo tengo una productora que se llama Macaco Films. Nosotros veníamos bastante de la publicidad digital, sobre todo, del mundo digital. Estuvimos mucho tiempo haciendo publicidad. Pero más o menos a partir del 2011 buscamos empezar a generar contenidos. Entonces, para generar esos contenidos empezamos a desarrollar ciertas ideas y surgió la disyuntiva de, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una idea para una serie, hacemos un tráiler, lo estábamos pensando más como un formato más tradicional de una serie televisiva. Dijimos, tenemos 2 o 3 contactos para mandarle un tráiler, para ver si surge que alguien nos produzca el proyecto o que a alguien le interese. Empezamos a indagar un poco y encontramos este nuevo formato. En ese momento era un poquito más nuevo. Y dijimos, bueno, en vez de apostar a hacer un tráiler y desarrollo de guiones, ¿por qué no hacemos una serie de capítulos cortos? Y nos lanzamos a hacer un contenido con una idea que teníamos ganas de contar. Como les dije hace un rato, sin saber demasiado hacia dónde íbamos. Pero bueno, teníamos ganas de contar esa idea. Y indagamos un poco y encontramos que había contenidos de capítulos cortos, de corta duración, 5, 6, 7 minutos, 10 a lo sumo, y de temporadas cortas también. Entonces, de casualidad salió esta convocatoria de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, que había estado durante mucho tiempo, no se había llevado a cabo y de repente resurgió, y entregaban ciertos fondos para producir series web. Y presentamos y ganamos y nos dieron los fondos y bueno, y así fue que surgió hacer
la primera temporada de esta serie que se llama Estilo Esther, ¿no? Sí. Ahora iba lo del formato, pero sí. ¿Cuánto cuesta hoy producir, por ejemplo, un capítulo de una serie web? Qué buena pregunta. A ver, creo que, ponele, pensando más o menos en 60, 70 minutos de contenido total, ponele que un presupuesto así formal, digo, porque hay mucho contenido que surge de realizadores que agarran el teléfono y hacen un contenido y se ponen a actuar y no van al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores y pasan por actores y, bueno, todo lo que implica una producción más formal. Entonces, hablando de términos súper formales, nosotros acabamos de producir una serie que es de 7 capítulos de 10 minutos cada una y el presupuesto fue alrededor de 3,5 millones de pesos. Sí. Todo esto siguiendo los modelos de, digo, todo yendo por sindicatos, porque también el surgimiento de este tipo de contenidos tiene que ver mucho con realizadores muy independientes, con un grupo de amigos realizadores que están empezando y deciden hacer un contenido y un poco lo que les decía yo hace un rato, nosotros habíamos tomado la decisión de, en vez de hacer un tráiler para salir a vender una serie televisiva de capítulos de, qué sé yo, 40 minutos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una serie web? Y de última ya tenemos un contenido en sí mismo, con un desarrollo y no un tráiler que iban a ver 2 o 3 personas. Y dijimos, bueno, mostremos de alguna manera a través de plataformas que te permiten subir el contenido, lo puedes subir y lo puedes distribuir, entonces tomamos esa decisión. Yo me fui más a lo formal y a como un modelo de producción más comercial, ¿no? Lo que tiene Internet y las nuevas tecnologías es que es un abanico muy grande, desde producciones muy independientes hasta producciones de alto costo. Hay producciones muchísimo más caras a nivel internacional, hablando de series web específicamente. Hay plataformas que ya están desarrollando contenidos de altísima calidad, tanto técnica como artística. Es impresionante la calidad que tienen. Bien, y ahí, bueno, a lo que venía era que en el 2013 hicimos este contenido que llamaba Estilo Esther y empezamos a indagar un poco y nos dimos cuenta que existían varios festivales que ya llevaban hasta 5 años de 5 ediciones, 4 ediciones. Es decir, nos dimos cuenta que en el 2013 nosotros hasta acá ya estábamos atrasados. Empezamos a mandar este contenido a distintos festivales, bueno, ahí surgieron algunos de los premios, tuvimos la suerte de ir a algunos festivales en el mundo. A raíz de eso, cuando volví en el 2013, hablé con mi socio y le dije, me parece que tenemos que hacer un festival de series web acá, en Buenos Aires, y surgió la idea de hacer el BAWeb Fest, que es el Festival de Series Web de Buenos Aires, que ahora en marzo vamos a celebrar la 5ª edición. Todo esto venía a este título que se le suele dar a las series web de nuevo formato. Fíjense como yo ya estoy hablando de que acá en Buenos Aires se está por celebrar la 5ª edición de este nuevo formato y nosotros arrancamos en el 2013 y ya había festivales que tenían 5 ediciones. En Los Ángeles, por ejemplo, había un festival que había arrancado, creo que fue en el 2008, más o menos. Entonces, 10 años después, como corre la tecnología, hablar de nuevo formato, ya hay cosas muchísimo más nuevas todavía. Transmedia y hay un montón de cosas que van surgiendo. En términos generales, como formato en sí, la serie web son series, es decir, capítulos seriados de corta duración. Para darles un promedio, lo que tiene Internet también es que nada es tan estructurado, entonces uno puede encontrar series con capítulos de 2 minutos y series con capítulos de 20 minutos. Más allá del modelo de Netflix, que sigue un modelo de distribución online, pero como formato, es decir, teniendo en cuenta la duración, es más televisivo. Es decir, ahí es donde empiezan a involucrarse las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, yo creo que el formato como serie web tiene que ver con la dinámica de consumo también, ¿no? Eso es un factor muy importante dentro del formato. Es decir, que uno para consumir un contenido como nosotros lo conocemos como serie web, la dinámica a través de la cual uno accede al contenido es distinta a que si yo en mi casa me siento y prendo mi tele y pongo Netflix. Es decir, esa dinámica de consumo tiene que ver más con una serie más tradicional o como nosotros antes veíamos una serie en un programa de tele o ese tipo de contenidos.
la serie web está muy relacionada a dispositivos móviles, a verla en la computadora, incluso varias veces en varios festivales escuché que es verdad que la gran particularidad que tienen contenidos como las series web es que el contenido va al usuario y no el usuario al contenido. Es decir, esto de que yo a través de Facebook o cualquier red social, alguien me comparte un contenido y yo termino viéndolo. Tal vez yo estoy en mi laburo o estoy escribiendo en mi computadora y justo entro a Facebook, justo alguien me manda por el teléfono un contenido a través de WhatsApp o a través de cualquier red social y me pongo a verlo y tal vez veo 2 capítulos y en 10 minutos vi 2 capítulos. En cambio, uno cuando va a ver una serie, Netflix, Amazon, lo que sea, tal vez se sienta enfrente de la tele, apaga un poco la luz, se pone cómodo para ver 2, 3 capítulos o uno, lo que sea, pero a esto me refiero con la dinámica de consumo. Suena raro la palabra consumo, pero a esto me refiero. El formato de serie web tiene mucho que ver con eso, con cómo el espectador o el usuario accede a ese contenido, ¿no? Uh-huh. El contenido que se filma para la serie web, si yo te preguntara desde la más plana ignorancia, ¿este contenido puede ser utilizado para otro canal de comunicación? ¿Puede ser utilizado para pasar en cable? ¿Puede pasar... Eso es lo que está pasando ahora, uh-huh. Muchísimo. Es decir, lo que pasó es que se generaron muchísimos contenidos durante muchos años de series web y a canales más tradicionales les empezó a interesar el contenido porque hay contenido buenísimo que a la gente le gusta. ¿Eso no modifica la factura? Vuelvo a que en internet hay de todo, ¿no? Pero hay series de muchísima calidad. A eso me refiero. Sí, y están hechas con equipamiento, con cuestiones técnicas que después pueden o sea que trascendería, por trasciende la web serie, sí, digamos. Sí, ¿no? La web serie entonces tiene más que ver con el vaso que lo comunica que la forma de hacerlo. En este caso, ¿no? Sí, en este caso. Sí, es decir, hay 2 factores importantes hace un rato hablábamos por fuera, es decir, son cosas que se discuten, vas a un festival de series web y está todo el mundo discutiendo lo mismo, es decir, la gran pregunta que me hace mi mamá, ¿House of Cards es una serie web? Porque la veo por Netflix, es como decir, es el interrogante. Yo soy más de los que piensan de que como serie web, como formato de capítulos cortos, no. Es decir, una cosa es la distribución y otra cosa es el formato. Y a raíz de eso, lo que está pasando mucho en el mundo es que ya no se lo llama series web, se lo llama short form. Más allá de si se distribuye por la tele, por internet, claro, o cuál sea el mecanismo. De hecho, lo que está pasando ahora es que jerarquiza y le da mucha entidad al formato, es que grandes festivales están teniendo su sección de short forms. El Festival de Cannes tiene una sección que se llama Cannes Series, donde aplican series de hasta 14 minutos por capítulo, no más. En general porque en Europa se impuso mucho, un formato de 10x10, porque grandes plataformas, una se llama Studio Plus y la otra se llama Black Pills, salieron a producir contenidos de corta duración, de 10 capítulos de 10 minutos, de una calidad técnica que tremenda, no lo pueden creer, son películas, efectos, es increíble, pero bueno, la manera de distribuirlo es a través de hecho, las producciones de Studio Plus llegaron acá a Argentina a través de Movistar, solo los usuarios de Movistar podían acceder a esos contenidos, pero existen contenidos de mucha calidad y que después terminan en la tele, tal vez. Uno tiene la impresión de que se va fragmentando cada vez más el discurso, ¿no? ¿Esto te crees que a qué se debe? Porque yo voy en el subte y tengo el teléfono y entonces digo, tengo 10 minutos, me veo un capítulo de esta serie, cosa que puede no pasar con otras cosas más largas, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la cultura del consumo de la comunicación en este momento? ¿Te parece que sí, no? Yo creo que sí. ¿Y crees que tiende a fragmentarse más? ¿Vamos a llegar a series de 10 segundos, de 20 segundos? Bueno, en el festival hace 2 años tuvimos una serie brasilera, y existen varias, ¿se acuerdan cuando Instagram solo podía subir videos de 15 segundos? Y era una serie de Instagram con capítulos de 15 segundos. Ya está, más corto que eso. No, y fue hace 2 años. Está bien que ahora Instagram te deja subir videos más largos, pero
Sí, súper fragmentado. Pero a la vez yo creo que no significa que los short forms o las series web, como lo querramos llamar, van a matar a otros contenidos. Es como cuando decían que el cine iba a desaparecer porque apareció la tele. Es decir, no, la gente va consumiendo distintas cosas de distintas maneras. Creo que nadie tiene que matar a nadie y que pueden convivir, pero bueno, todo hay esto se habla también mucho en los festivales. Lo que tienen los contenidos digitales es que están en constante movimiento, porque el usuario está en constante movimiento y porque hay usuarios para todo. Entonces es un formato que va constantemente, va mutando y que no se ata básicamente a ninguna regla. Sí. Quiero hacer una consulta. Desde la productora, vos hablaste de la distribución. ¿Tienen aparte armado algún equipo que se encargue de hacer la distribución? Community manager, gente influencer que trabaje para estas webs. Nosotros puntualmente fuimos creciendo bastante. Como te dije, en el 2013 nos tiramos un poco a la pileta sin saber demasiado qué hacíamos y nos dimos cuenta que esa pata es importantísima. Hoy en día sí, tenemos un equipo que está conformado, tenemos parte de prensa, parte de community manager, es decir, esa pata para los contenidos digitales es importantísima. Hay cosas muy básicas que, por ejemplo, yo doy clases, doy un curso de series web y una de las cosas que siempre le digo es siempre piensa en el contenido a nivel internacional porque tienen la posibilidad de llegar a todos lados. Es decir, de hecho una vez lo discutía con mi socio que es productor, ¿no? O sea, uno de los ítems que tiene que estar en el presupuesto es subtitulado. Es lo primero que tenés que gastar la plata, porque eso te va a ampliar la distribución que vos podés tener de la serie. O sea, tenés la posibilidad, si vos querés, hoy en día está pasando que tal vez no te conviene porque se está consolidando un mercado, no sé si ahora vamos a hablar de eso, en donde tal vez si vos estrenás solo para Argentina, después podés vender tu contenido afuera, podés vender tu contenido para el mercado europeo, para el asiático, lo que sea. Entonces tal vez te conviene geolocalizar, Internet te da esas posibilidades para poder seguir comercializando tu contenido. Pero si vos querés, podés subirlo a YouTube, por ejemplo, una plataforma, hay otras también, y si le pones subtítulos, ese contenido tiene alcance para todo el mundo. Entonces, si no lo pensás, ¿a qué iba esto, más allá de los subtítulos? A que la distribución es importantísima. Es decir, cómo lo vas a distribuir. Hay contenidos buenísimos que no llegan a ningún lado y hay cosas que son una cagada, que las ve muchísima gente. Hay contenidos... hay una serie, una de las primeras series que se llamaba Plan B, que fue un furor. Los usuarios terminaron subtitulando para que se pueda ver, por ejemplo, en Asia, en Corea. O sea, está subtitulada al coreano. Yo conozco al productor y me dice, yo no tengo ni idea quién la subtituló al coreano. Yo la subí a YouTube y fue. Y llegó hasta... y esto te estoy hablando también antes del 2013. Plan B creo que es del 2011, ponele. 2012. Perdón, me voy por las ramas. No, está perfecto. No tiene que ver con la pregunta de ella. Bueno. La serie web, digamos, ¿tiene como el planteo de una estructura diferente o es simplemente una estructura similar a la de que puede tener una serie o una película en menos minutos? Yo creo que como estructura... De hecho lo aclaré cuando estábamos hablando de qué es una serie web. Es una serie. Entonces, obviamente que cada capítulo tal vez tiene que tener un final que te invite a ver el próximo capítulo. Es decir, esa estructura dramática, eso va a depender obviamente del género, del tipo de contenido que busquen generar. Pero hay estructuras, hay una estructura narrativa, obviamente. Tal vez, y sí hay diferencias por una cuestión del tiempo que se maneja. Como hablamos hace un rato, en una serie de 2 minutos no va a ser lo mismo que una serie de 10 minutos. Pero siempre hay una estructura en donde se limitan ciertas cosas de la estructura más tradicional. La presentación de los personajes, el personaje se va a contar solo a lo largo de la serie. No hay una introducción donde vos vas conociendo al personaje de a poco. Es decir, hay ciertas cosas que el conflicto llega muy rápido. Y sobre todo tiene que ver también con la dinámica de consumo, porque si bien vos podés cambiar de canal cuando estás viendo una serie televisiva, cuando vos estás en la computadora, que tenés al mismo tiempo Facebook prendido, el chat con tus amigos que te mandan boludeces y estás tratando de ver un contenido, a la primera de cambio
cerrás la ventanilla. Entonces es muy fácil el descarte en este tipo de contenidos. Es decir, es muy fácil que vos... Entonces tenés que tener a la persona atrapada rápido. Entonces a esto me refiero con ciertas presentaciones de personajes, es decir, la cosa de los tiempos va todo muchísimo más rápido. Son contenidos que tienen cierta dinámica y esa dinámica se construye obviamente desde el guión. Después, por otro lado, hay recursos visuales y narrativos. En las series web se utiliza mucho el recurso gráfico o el recurso de contar ciertas cosas a través de, ya sea gráficos o diferentes extras o agregados que uno le puede poner a la parte más dramática, ¿no? A mí me resultan muy interesantes las series web que hacen uso de la plataforma. Es decir, que el hecho de que vos la mires por internet tenga un agregado. Es decir, ya sea lo transmedia o que pases a contar algo más por el hecho de que lo cuentes por internet. Es decir, ahí me parece que es donde se genera una dinámica. Incluso, bueno, de esto no habíamos hablado todavía, pero con los usuarios, que es muy linda. Es decir, cuando el usuario puede empezar a no meterse en el contenido en sí, pero tiene que hacer algo o se entera de más cosas y utiliza otras plataformas al mismo tiempo, es decir, donde el uso de la plataforma pasa a ser una herramienta narrativa también, me parece que es donde el formato se lleva... Es decir, donde hay una muy buena utilización del formato en sí, ¿no? Y la utilización de la plataforma. ¿Eso sería el caso de Ada, por ejemplo, como ejemplo? Sí, creo... o sea, lo que hacían con Ada era... Vos tenías otra historia que solo la veías si veías la versión de la serie digital, si te enterabas de algo extra... con respecto a lo que vos veías en otra pantalla. Es decir, ahí lo que para mí está relacionado con lo que yo estaba diciendo, tiene que ver con la doble pantalla. Por darles un ejemplo concreto, nosotros cuando lanzamos Estilo Esther, que fue la serie que lanzamos nuestra primera serie, le armamos perfiles de Facebook a los personajes. Entonces, previo al lanzamiento de la serie, para promocionarlo, empezamos a linkear a los personajes. Entonces, por darles un ejemplo concreto, había un personaje que era nuevo, el contexto es en una peluquería, en un centro de belleza en realidad. Hay un personaje que era nuevo, que nunca había estado. Entonces, toda la búsqueda de trabajo del personaje se vivió a través de Facebook. Era gente más que nada conocida, cada personaje no llegó a tener más de 1000 y pico de amigos, pero bueno, era lo que podíamos en el momento. Y vos veías que ese personaje estaba buscando trabajo y al mismo tiempo veías que en la peluquería estaban buscando gente. Entonces veías que otro personaje le recomendaba a ese personaje que estaban buscando gente en la peluquería. Entonces la citaban, y ahí vas como desarrollando este desarrollo de los personajes que en el contenido en sí no está. Lo hicimos a través de una red social previa en donde vos te ibas enterando cómo era el personaje y cómo se vincularon entre ellos hasta llegar al día en donde era el estreno, que era en la Bienal. Bueno, ese tipo de cosas es a lo que me refiero con el uso de la plataforma y la distribución para contar para contar algo más, para contar algo extra y para atrapar al espectador. Recién hablaste del tema de los subtitulados. ¿Qué pasa con la autoría y con los derechos si, por ejemplo, yo subo a YouTube una serie web y después justamente otro usuario la quiere subir con subtítulos? Y no debería. O sea, no tiene, nadie va a tener los derechos para hacer uso de tu contenido. Ese es el tema. Que suceden esas cosas. Acá particularmente lo que te dije de los subtítulos, no me acuerdo muy bien cómo fue, o sea, no sé si le pusieron los subtítulos porque en YouTube se puede, pero ahora que lo pienso tenés que tener acceso a las herramientas en donde vos editás ese contenido y le pones los subtítulos. En términos de derechos la respuesta es no se puede hacer. Pasa y se está regularizando. De a poco, pasó que hubo mucho contenido en muy poco tiempo y la plataforma creció muchísimo, YouTube se volvió algo masivo y la gente hizo lo que quiso, pero en términos de derechos no se puede. Yo no puedo bajar un contenido y subirlo como si fuese un contenido mío.
¿Te respondí la pregunta? Dos preguntas. Una es, yo quiero escribir una webserie, ¿qué hago? Aparte de sentarme a escribirla, no, pero yo digo, después de que la escribí, me salió genial, ¿no? ¿Qué hago con eso? ¿A dónde voy? ¿Cómo encuentro un mercado? ¿Cómo hago para introducirme, digamos, dentro del movimiento? Yo hace un rato hablaba de que el formato en sí está cada vez más consolidado. Algunas de las cuestiones que hicieron que se consolide el formato, acá en el mundo creo que el surgimiento de festivales específicos para este formato, en donde existen rondas de negocios, en donde vos tenés tu guión y lo presentás a señales cada vez más grandes. Eso ayuda. Vos tenés una idea, armás tu presentación y podés presentársela a cadenas privadas, públicas, de todo tipo. Y por otro lado existen concursos. El hecho de que el Inca haya lanzado su concurso de series web, ya va por la 3ª edición, ayuda a consolidar el formato, ¿no? Obviamente. Entonces, si tenés un guión, podés presentarlo. Hay varios concursos aparte. Hay algunos a nivel federal, otros a nivel... en las Fondo distintas Nacional provincias. de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, nosotros Estilo Ester la hicimos con la Bienal de Arte Joven y la 2ª temporada la hicimos con el Fondo Nacional de las Artes, que da becas, tiene becas audiovisuales. Ahí puedes empezar a mezclar subsidios, ¿no? De distinto tipo. Noche de Paz la hicimos a través del Fondo de Mecenazgo. Es decir, presentás en mecenazgo, no sé, ¿conocen cómo funciona mecenazgo? O sea, en mecenazgo vos presentás un proyecto cultural, es un régimen de promoción en donde vos presentás y si ellos te aprueban, tarda un poco, pero si ellos te aprueban, lo que te habilita, es decir, si te declaran tu proyecto de interés, significa que vos podés ir a buscar empresas u organismos que parte de sus ingresos brutos, que son los impuestos que pagan en la ciudad. Mecenazgo por ahora existe solo en la ciudad de Buenos Aires, pero está el proyecto y dicen que va a ser a partir del año que viene, que va a ser nacional. Vos buscás empresas, es decir, vos tenés un certificado de que tu proyecto fue declarado de interés cultural por el régimen de mecenazgo. Entonces las empresas, en vez de pagar cierta parte de lo que pagan de ingresos brutos, lo pueden destinar a un proyecto cultural. Hay distintas áreas, entre ellas audiovisuales. Entonces si vos presentás a mecenazgo y te lo aprueban, pueden hacerlo con una película, pueden hacerlo con un corto, pueden hacerlo con un festival, con lo que, si quieren sacar un disco. Si Mecenazgo te aprueba, vas a buscar empresas, hay fundaciones que ya tienen como todo el circuito bastante armado para brindar apoyo a proyectos que hayan ganado mecenazgo. Está el Inca, existe Espacio Santafesino, no sé si conocen Espacio, si hay alguien de Santa Fe, yo lo conocí porque fui jurado, pero bueno, es... Pedro, perdóname. Está también el Fondo Metropolitano de Cultura que funciona en el mismo piso donde está Mecenazgo, es Avenida de Mayo 575, 4º piso, por si alguien quiere acercarse, oficina 406. Ahí también está el Fondo Metropolitano de Cultura que también está destinando plata para este tipo de proyectos. O sea, como para resumir, si tenés un proyecto de serie web, tenés concursos por un lado, en donde podés aplicar, y por otro lado... mi consejo es que vayan a los festivales y que se presenten en las rondas de negocios, que encima son gratuitas, en donde pueden presentar un 3, la Universidad 3 de Febrero, que fomenta bastante este tipo de contenidos, ha lanzado concursos también. Incluso suelen estar presentes en las rondas de negocios del festival, en donde escuchan proyectos para producir. ¿Cómo hago para resguardar mis derechos? Registra tu obra. Declara tu obra, perdón. Todo esto, ¿no? Sí. Sí, es importante que una vez que la obra esté en distribución, o por lo menos que la tengan terminada y sepan cuándo, dónde la van a estrenar, que se venga a declarar, ¿no? Eso es un poco, lo que hablaba Ricardo hace un rato. Argentores está para eso justamente, para proteger los derechos también de los autores de series web. Luis. No, eso sí, aclarar la diferencia que existe entre Argentores y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Sí, por eso primero dije registrar y después me corregí, dije declarar. Si está la obra puesta ya a disposición, si ya está estrenada, por decirlo de alguna forma, que sepan los chicos que Argentores ejerce una defensa activa de ese derecho. No es lo mismo que
registrarla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que uno lo único que hace es ponerla bajo custodia, digamos. Sí, en realidad no la registra, sino que la deposita en custodia. ¿Sí? Relacionado con eso que estabas comentando acerca de mecenazgo, Sí. Parecería que las series web podría ser algo que se puede realizar con un menor presupuesto que un corto o que otra producción. Y tal vez acá me voy un poco del guión, pero ¿tuviste alguna experiencia relativa a eso? Acá somos autores, pero tal vez desde el mundo de Internet muchas veces somos autores y realizadores y queremos empezar a realizar. ¿Qué recomendaciones tendrías? En algún momento hubo gente que se puso a hacer cosas con celulares, con iPhone 7 y demás, hasta hubo gente conocida, tipo Gondry y demás, no pasó nada después con eso, pero lo intentaron al menos. No, ¿Vos sí tuviste pasó. alguna experiencia? Generó un contenido, algo pasó. Sí, pero no sé de qué calidad, no sé si fue de una calidad como la que estás nombrando vos. Ah, bueno, está bien. No sé, tanto no sé. Pero bueno, tal vez... ¿Ya está la pregunta? Digo, porque me lanzo a hablar. Es eso, ¿qué recomendarías? Sería, digamos, si tuviste esa experiencia de realizarlo sin tanto... Vieron que cuando él leyó dijo, es guionista, es director y es productor. Claro. Soy productor porque... dice eso, No, está bien. Porque si no me movía no hacía nada. Básicamente por eso, no porque me quiera dedicar a la producción. Cada vez trato de mirarla con más afecto como para no angustiarme, pero bueno, tiene que ver con eso, con lo que vos acabas de decir. Es decir, es moverte para llegar a algún lado. Creo que, y lo que vos decías de Gondry recién también, tiene que ver con... Hay algo que para mí es fundamental, y sí, y tuve la suerte de estar en muchos modelos de producción. Digo, desde ganar un premio y poder hacerlo más tranquilo, hasta conseguir algo de plata y saber que lo que yo pretendía hacer no se podía hacer con esa plata, pero en general lo hago igual, porque soy bastante terco y me peleo con mi socio y bueno, son cosas que pasan, pero creo que hay algo que es fundamental, que es que vos tengas claro cuáles son tus objetivos con ese contenido que vos querés generar. De todas las series que hice, hasta incluso algunas hice guiones y ya está, los entregué y fue un trabajo y para afuera, bueno, gracias a que había hecho otras cosas previas. Entonces, a esto me refiero con que vos tengas claro los objetivos. Me parece que eso es fundamental porque muchas veces uno hace cosas con muy poco, casi siempre. Es decir, otro aspecto es que, bueno, uno siempre pretende un poco más, o tal vez yo estoy haciendo un poco de catarsis. Pero realmente a veces no dan las cuentas y uno, bueno, tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. A mí me pasó con esta serie que contaba, que leía Raúl hace un rato, que se llama Noche de Paz. Noche de Paz es una serie que yo quería hacer porque hablaba mucho de mí, porque era algo que estaba haciendo con mi hermana, y no teníamos mucha plata, pero yo la quería hacer igual, porque la quería contar igual esa historia. Y los guiones originales los presentamos y de hecho se lo presenté al elenco con el cual yo quería trabajar. La protagonista es Mirta Busnelli y ella me dijo, vos no te preocupes que yo lo voy a hacer. Haya plata, no haya plata, yo esto lo voy a hacer. Mi socio me quiso matar por yo haberle mandado los guiones por mi cuenta. Yo hoy no me arrepiento de eso. Yo tenía claro cuáles eran mis objetivos. Sabía que no iba a ganar un peso, pero no importa. Yo quería hacerlo eso porque sabía que me iba a traer otras puertas y porque tenía ganas de contar esa historia. Tal vez el formato tiene un poco de esa libertad de la cual hablábamos al principio. Entonces, me parece que si vos tenés claro los objetivos y a qué apuntás con ese contenido, va a ser más fácil tomar ciertas decisiones en determinado momento. Y puntualmente con esa serie lo que me pasó es que yo había escrito ciertos guiones, conseguimos un poco de plata, pero no mucha. Entonces hubo que recortar los presupuestos, los guiones. Y para mí fue un trabajo durísimo. Yo no quería recortar nada, me costaba, me largué a llorar. No quería sacar una escena. Pero bueno, si los recortaba de alguna manera la podía hacer. Y yo sabía que mi objetivo era hacerla, porque ya sabía que el elenco la quería hacer. Entonces tuve que, bueno, amoldarme un poco a lo que conseguí y hacerlo con eso. Y gracias a eso filmó la segunda temporada, que se llama Noche de Amor, con muchísimo más presupuesto y para una plataforma importante. Entonces a eso me refiero con construir y con moverte y con tener claro los objetivos y qué pretendés de eso. Porque eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ok, gracias.
2 o 3 cositas en una sola pregunta. ¿Se puede vivir de la webserie, digamos, como objetivo primero? Y después dijiste algo así como si hay futuro o si uno puede vender la obra al exterior, digamos, ¿qué dinero te puede generar esa obra cuando la subtitulás, etcétera? Pero la pregunta más importante de este paquetito de cosas es, vos ves que las plataformas, hoy hablamos de Netflix, hablaremos de Amazon y de todas las otras que van a llegar a la Argentina, por ejemplo, ¿están pensando que todo este tipo de contenido sea parte de su propio contenido o están pensando solamente en series de 45, 60, etcétera? Si se puede vivir de las series web hoy, yo te digo que no. No sé si es así como que no se puede vivir solo de eso, pero es como, bueno, es tan genérico como decirle a alguien, bueno, se puede vivir solo del teatro independiente. Con Luis hablamos mucho y relacionamos ese tema. Y tal vez te van a decir que no. No significa que haya gente que con el teatro independiente no haya hecho buena plata. Creo que, y ahora voy como a tratar de responder el resto de las preguntas. Creo que estamos en un proceso que lo primero que se consolidó fue el formato, esto de los contenidos cortos. La gente los consume. Lo segundo y es lo que está pasando ahora, se está consolidando un mercado, pero estamos en un proceso. Eso es lo que creo yo, de haber ido a otros festivales y de escuchar charlas de plataformas importantes como Netflix, como Amazon, o las que nombrabas. Que las plataformas importantes, grandes, las grandes empresas ya tienen contenidos de este tipo. El primer proceso que hicieron fue adquirir, de hecho yo laburo como agregador de una plataforma para Telefónica. Así que lo primero que hicieron fue buscar los contenidos que estaban buenos, que tal vez no tenían tantas vistas porque no tenían mucha distribución o porque no tenían un aparato de distribución. Y una empresa de telefonía lo que agarra un buen contenido ya hecho, lo compra por 2,50 mangos y lo distribuye de nivel masivo. Creo que estamos en ese proceso. Y a partir de ahí, si funciona, empieza a generar sus propios contenidos de ese tipo. Creo que estamos en esa especie de transición. Es lo que yo les contaba hace un rato. Acabo de producir una serie de 6 capítulos de 7 minutos para contar con un presupuesto, con un modelo de producción específico para eso, de buena factura técnica, lo que hablábamos hace un rato. Entonces creo que estamos como en esa transición / consolidación del mercado, en donde creo que va a haber mucha gente que va a poder vivir de series web o que está en eso. Creo que estamos en ese momento en donde grandes compañías están adquiriendo contenido. Netflix también, Netflix tiene series cortas. Creo lo que está pasando es como que estamos llegando a un punto en donde Netflix va a seguir teniendo series de larga duración, series más cortas. Una serie que le fue muy bien es The End of the Fucking World, no sé si la conocen. Los capítulos son de 20 minutos, es como que va hacia ese lado también. Y le fue muy bien en términos de consumo. Y creo que una de las cosas que mejor funcionó de ese contenido son los capítulos de 20 minutos. Yo conozco un realizador que estuvo en el festival ya 2 años, chileno. Tiene una serie web que se llama Gringolandia y la vendió a Netflix, para Chile específicamente. Pero Netflix en Chile está distribuyendo una serie web de 10 capítulos de 10 minutos. Telefónica, Personal, claro, todavía no tanto, pero también están adquiriendo series de este tipo para sus plataformas de video on demand. Entonces creo que habla de un paso y de esta consolidación que te decía. Muchos realizadores, y voy a una de las preguntas que me quedó ahí medio colgada, lo que hacen es, por ejemplo, tal vez Telefónica adquiere solo para Latinoamérica y tal vez ese mismo contenido vos lo podés vender para una plataforma europea o para una plataforma asiática. Entonces, como geolocalizando las visualizaciones. Entonces ahí es como, bueno, empieza a funcionar un poco la cosa. Me da la impresión de que si querés escribir webseries, como lo haces vos,
tenés que estar empapado de una cantidad de elementos también técnicos, de producción, de distribución, para entender de qué se trata todo, ¿no? Casi como que la figura del guionista puro, el que se sienta y escribe, aquí está casi afuera del tema, porque vos tenés un conocimiento mucho más global del llamémoslo negocio, aunque no sea eso, de todo el sistema. Y la recomendación sería, sí, si quieren escribir web series, tienen que empaparse de todo esto, porque suena un poco apabullante, ¿no? Uno que no conoce, lo ve desde afuera y dice, todo esto tengo que saber. Un 3, me quedé pensando con lo que decías vos recién, ¿no? Un 3 tal vez sigue un modelo más en donde vos podés presentar un proyecto y sos el guionista y hay un director, y que, es decir, entiendo lo que vos decís, esto de la figura, y que suena avasallante. No, avasallante no, un poco tal abrumador. Tal vez porque yo soy no. un poco avasallante y abrumador cuando hablo de este tema. No sos vos, ¿no? Todo pero era lo que le decía a él, es como, bueno, esto que dice que soy productor, soy productor porque si no me movía no generaba nada. Entonces, básicamente por eso. Por eso no, bueno, es que a eso va mi reflexión y mi pregunta. Pero es casi como si yo le tengo que decir a alguien... Relacionándolo con lo que decíamos antes, estamos en un momento del mercado, de consolidación, en donde ya puede existir un poco más la figura más tradicional del guionista que hace este tipo de contenidos. O por dar un ejemplo, yo les dije hace un rato, cuando estaba escribiendo la segunda temporada de Estilo Esther, me llamaron para hacer una serie web publicitaria de Volkswagen México. La escribí, la mandé, la entregué, fue mi trabajo y fue como guionista. Claro. Una serie web para una marca en México y nada más. Hablas de marketing, que viene lo de Galicia. Bueno, lo de Galicia era una publicidad específicamente. Fue un quiebre cuando se fue Claudia de... Fue un quiebre. Todos lloramos por Claudia. Sí. Pero bueno, ahí creo que está todo relacionado, pero tiene que ver con publicidades en donde la narrativa pasa a ser importante. Pero... Bueno, sí, no sé si digo, eso es más un producto más publicitario, que acá sí existió. De hecho, Movistar lanzó su serie web, no sé si la vieron hace un par de años, no se perdieron mucho. No me gusta hablar así, pero no, sinceramente hicieron una mega producción con un contenido que era una publicidad encapsulada constante. Pasa eso con los contenidos, se llaman contenidos brandeados. O así le dicen en el mundo digital, ¿no? Y lo que pasa es que las marcas, cuando hacen un contenido que quieren que su marca esté, y pasa a ser más una publicidad que un contenido de ficción. Entonces ahí es donde se vuelve medio tosca la cosa. Sergio. Sí, en relación a lo que decías de que se puede llevar adelante solamente la función del guionista, yo creo que en realidad es muy bueno lo que dijiste antes y lo que se dijo antes, de que el guionista conozca todo el proceso, que conozca todo el proceso de producción, el proceso de comercialización. Sí, yo a lo que me refería es que qué pasa si alguien dice, yo no quiero ser director, yo no estoy diciendo ni que sea director ni que sea productor, simplemente que conozca. Cuanto más conozca el guionista, digamos, mejor va a ser el producto que haga y menos lo van a cagar. Entonces, me parece que es muy importante para los chicos que están estudiando guión que sepan que una de las cosas fundamentales para un guionista es saber mucho acerca de qué está haciendo. Es fundamental lo que está diciendo Sergio. Es decir, que vos como no aislarse solo en el rol del guionista, que yo pienso en el papel y después lo entrego y que se mueran todos. Porque digo, es importantísimo eso, de saber qué pasa después en el medio, sea una serie web, una película. Con una obra de teatro pasa. Pasa con el cine, pasa con el teatro, pasa con la televisión, pasa con la tecnología. En realidad, lo que importa es estar empapado y consustanciado con la tarea, porque la tarea no es solamente escribir. O sea, si nosotros pensamos que hacer guiones o escribir teatro es solamente escribir, entonces vemos una parte de la cuestión nada más. Diríamos que vemos la mitad de la luna y no vemos el otro lado, que es en última instancia el que nos permite seguir trabajando y en algún momento vivir de esto y en algún momento mantenernos viviendo de esto. Está muy bien lo que dice Sergio, y coincido plenamente. Discúlpame que robe un minuto nada más de esto, pero no solamente eso, Sergio, sino también ese conocimiento y ese meterte dentro del sistema.
también te permite después formar parte de una sociedad de gestión como Argentores, de un sindicato como SADA, porque entendés exactamente todo el sistema y todo el mecanismo. Que me parece muy importante, sí, me parece muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo quería, agrandando un poquitito y relacionando a la webserie con otros formatos, porque no es, todos los formatos y los contenidos que aparecen por Internet o por el mundo digital en general tienen algún antecedente de los tradicionales, de los conocidos. La gran ventaja que tienen estas webseries, que son un intermedio, no son un objetivo en sí mismas, son un vehículo para otra cosa, ¿no? Y tiene la ventaja, por ejemplo, de que las ve mucha gente y la gente te va contestando en el mismo momento que las va viendo. Tienen una comunicación distinta a lo que es, por ejemplo, hacer una obra de teatro. Vos subís un contenido a YouTube y enseguida la gente te empieza a subir comentarios, por ejemplo. Y tenés la ventaja de que te ve mucha gente. Y por eso está ocurriendo ahora también esta fenomenología de que el teatro se está fusionando con las webseries. Se están produciendo, por ejemplo, webseries que rematan una obra de teatro. Tienen YouTube puntualmente, las plataformas en las que podés subir gratis, que podés subir libremente, que tenés acceso y circulación libre, tiene esa ventaja, ¿no? Esa particularidad. Eso quería acotar. Vamos a que no hay que encasillarse en absolutamente nada, en que digo, hay cosas que se pueden mezclar y fusionar y de ahí surgir, creo que los espectadores justamente cada vez buscan, y hablabas un rato de esto, que lo escuché en un montón de festivales, como la serie digital o los contenidos digitales, como contenidos que están en movimiento, que constantemente van mutando, van para... Y creo que los formatos también van, no solo el formato, un poco lo que decías vos recién, me parece muy interesante y me parece que vamos hacia, por lo menos en el corto plazo, vamos hacia eso, hacia la mezcla de disciplinas y generar contenidos y atracción en el espectador desde ese lado. No sé si te puedo decir mucho más que eso. No, eso es nada, yo a veces escucho esas cosas como tal formato va a morir. No soy muy que creo que todo se va a ir adaptando y va a ir mutando creo que vamos hacia eso, hacia la libertad de poder contar mi historia, y la serie web tiene que ver con eso. Es decir, y fíjense que hoy en día hasta una serie con duraciones más tradicionales ya no está tan establecido cuántos capítulos tiene una serie, por ejemplo. Vamos hacia eso. HBO produce una serie de 3 capítulos, porque esa historia se cuenta en 3 capítulos, fin del tema. Netflix produce series de 12 capítulos, de 10 capítulos, de 8 capítulos, lo que la historia requiera. Entonces me parece que vamos hacia ese lado. En realidad ya estamos ahí. Y la serie web tiene que ver con eso, es que es muy difícil encasillar. Este estudio que les decía hace un rato, Estudio Plus, Black Pills, trató de encasillarlo en el 10x10 y no lo logró. Es decir, bueno, las series web tienen 10 capítulos de 10 minutos. Le fue mal, no les fue bien con ese modelo. Se readaptaron constantemente y ahora de repente acaban de estrenar una serie de zombies peruana que está buenísima, que son 20 capítulos de 1 minuto cada una. Y bueno, porque el espectador busca eso también, y hay distintos tipos de espectadores que buscan distintas cosas. Entonces, si hay algo que tiene la serie web es que no se ata al 10x10. Y mega industrias de Europa trataron de adaptarlo y el formato solo explotó y dijo, no, 10x10 las pelotas, durará lo que tiene que durar. Y las grandes compañías se dieron cuenta de eso, y es lo que estamos diciendo recién con HBO, Fox, Netflix, Amazon. Producen temporadas, no todas tienen las mismas duraciones, ni los capítulos, ni las temporadas en sí. Entonces creo que vamos hacia ese lado, hacia la libertad del contenido. Vos hablabas de la necesidad de pensarse a escala global, ¿no? Para poder vender las producciones y demás. Mi pregunta es a la inversa. ¿Qué crees vos que tienen los creadores y las creadoras argentinas para ofrecer en este mercado? Es decir, ¿por qué un productor de otro país vendría a buscar historias de Argentina, digamos, apelando un poco a tu experiencia en festivales internacionales? ¿Qué crees vos que tenemos acá en Argentina de diferencial al momento de crear historias? La verdad que estoy realmente sorprendido con cómo les gustan mucho los contenidos argentinos en los festivales de afuera, muchísimo. Les gustan mucho, siempre destacan mucho las narrativas, justamente las historias, las temáticas, las actuaciones
siempre dicen, siempre están bien actuadas las series argentinas. Y hay mucho contenido argentino en festivales de afuera, cada vez más, y llama mucho la atención, sobre todo la creatividad. Hay uno de los festivales que, bueno, para mí es uno de los más lindos y fue bastante importante para mí con un contenido mío entrar a ese festival, que es el Festival de Marsella. Y justo al mismo tiempo había otro argentino que estaba con una serie web que se llama Romanos. No sé si alguien escuchó hablar de la serie, pero para mí es brillante esa serie. Y cuando la pasaron en el Festival de Marsella, las dos series juntas, justo estaban las dos como en el mismo bloque de proyección, y se nos acercaron, hubo un par que nos hicieron un chiste, me diciendo los argentinos están todos locos, hacen cosas como muy libres y muy expresivas, tal vez por el tipo de personajes que manejábamos en las series, y destacaban mucho la creatividad, como que eran cosas muy ocurrentes. No sé, por responderte algo, digo, esas fueron las cosas que más pude llegar que percibí en festivales de afuera. Es decir, destacaban mucho la creatividad y el poder de realización también. De hecho, estas series que a veces, en general, cuando vas a un festival de series de este tipo, una pregunta que surge medio obligada es ¿con cuánta plata la hiciste? Porque, bueno, porque está el que la hizo con $2.000 y el que la hizo con $100.000. Y en general los presupuestos argentinos a nivel internacional no eran de los más abultados. Estábamos más cerca del 2000. Entonces, realmente, como destacaban mucho la creatividad desde la narrativa y desde la construcción en general y la calidad técnica que hay para los presupuestos con los cuales contamos. Eso es algo que a mí me pasó en un festival, en este mismo, en el de Marsella. Una chica canadiense no me creía que habíamos hecho la serie con ese presupuesto. Y se empezó a enojar. Y yo en un momento le empecé a decir, si querés te miento y te digo que lo hice con más plata, pero no era como, al contrario, yo veía la serie y sentía que no podía explicar, esto me hubiese gustado hacerlo de esta manera, pero no tenía plata, así que lo tuve que hacer así. ¿Viste? Uno no puede explicar, ya está, el contenido es el contenido y se cuenta por sí solo y ya está, las excusas no se pueden dar. Digo, me pasa mucho eso a veces que digo, uy, qué lástima esto, que si hubiese tenido más plata lo hubiese hecho de esta manera. Y me pasó puntualmente con una mina que, te juro, que me sentía atacado porque me trataba de mentiroso porque no me creía con el presupuesto que habíamos hecho toda la serie. Y yo justo di un ejemplo, habían proyectado una escena y dijimos, no, esa escena la filmamos en 2 horas, por ejemplo. Y también, como que medio que me pensaron que me estaba burlando de ellos, no sé. Y después al contrario, en general como siempre es eso, es como la manera de resolver de los argentinos con menos recursos, eso lo valoran mucho. Por darte algunos ejemplos, tal vez una serie que de una duración total de 70 minutos, la filmamos en 7 jornadas. Es una locura, no te lo recomiendo, es insano. Pero bueno, eso que decía hace un rato, es como lo haces así o no lo haces. Pero bueno, son decisiones que uno toma, lo que hablaba hace un rato. Sabés que te estás exponiendo y que estás asumiendo ciertos riesgos, pero por darte un ejemplo de, bueno, con muchas pretensiones técnicas y de puesta en escena, más o menos la llegamos a hacer con esa cantidad. Son 70 minutos, son más o menos 10 minutos por día, es muchísimo. A ver, si es una persona hablando a cámara 10 minutos seguidos, es poco, pero bueno, siempre en general es como que estamos en ese momento en donde, si bien el mercado se está consolidando, cuesta hacerlo con los tiempos que se merece la realización, considero yo. Me hubiese gustado hacerlo con casi que el doble, te digo, pero bueno, es lo que hay. Pedro, perdóname, a propósito de lo que aporta acá la compañía, que es interesante, ¿hay algún lenguaje específico, algunas temáticas, algún tratamiento que caracterice o que distinga las webseries de otros formatos audiovisuales? Sí. Una cuestión irónica, creo, tal vez. Creo que sí. A ver, el género comedia está relacionado con el consumo. Es decir, lo que busca la gente consumir cuando está en su laburo y distraerse un poco, en general busca cagarse un poco de risa y compartírselo a sus amigos de algo que se siente identificado. Entonces, el género comedia hizo surgir mucho al formato en sí. Y después, por otro lado, hoy en día, bueno, ya llegó a la tele ciertas temáticas que se tratan con más
frecuencia, pero en un momento la serie web, esto también lo escuché mucho afuera, la serie web surgió como formato que permitía hablar de cualquier temática con total libertad. Entonces tal vez ciertas temáticas que no se tocaban en la televisión abierta se tocaban en la web. Hay nichos muy específicos, tal vez hay cosas de terror o zombie, que hay bastantes contenidos de ese tipo, contenidos LGBT, por ejemplo, durante mucho tiempo encontraron en el formato un espacio para expresar contenidos de ese tipo. Siempre cuento la anécdota que cuando fui a un festival y tuve una reunión con una plataforma francesa, Studio Plus, yo tratando de venderles mis proyectos de comedia, le pregunté qué tipo de géneros estaban buscando, como para ver si le podía presentar algún proyecto, y me dijo sexo, drogas, no era rock and roll la tercera, pero era sexo, drogas y una más que no me acuerdo, era como cosas así fuertes. Y entonces, poliamor, como se dice. Bueno, esa podría ser bastante... Pero eran así cosas que dijo justamente porque es lo que no encontramos en la tele. Es decir, nosotros como plataforma de internet, como Studio Plus, lo que queremos mostrarle al público es lo que la televisión abierta no le va a mostrar. Igual esto les estoy hablando hace como 5 o 6 años. Hoy en día en la televisión abierta se muestra, creo que hay más temáticas, que es el caso de 100 días para enamorarse, que hablaba hace un rato. Qué sé yo, creo que como para darte una respuesta, creo que es eso, la comedia, porque mucha gente, pero hay de todo, lo que tiene internet es que hay de todo, así como con respecto a las duraciones hay cosas de 15 segundos a cosas de 20 minutos, en términos de género también hay de todo, pero bueno, si tengo que dar una respuesta un poco más concreta, creo que la comedia es el que prevalece. Un tratamiento como paródico a veces, ¿no? Una parodia. Parodización, y sí, porque de creo la que son realidad. contenidos, yo desde mi lado también, hay mucho contenido que apunta a la identificación del espectador, justamente para que vos te cagues de risa de eso. Perdón, a veces soy un poco mal hablado. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo creo que siempre va... Sí, y te iba a decir justamente, creo que te estabas respondiendo vos, o sea, depende un poco la temática que vas a tocar. O sea, nosotros el año pasado, no, el anterior, estrenamos una serie que se llama Noche de Paz. Trata sobre la Navidad. Y sabíamos cuándo la teníamos que estrenar. Y la teníamos lista en junio y no la estrenamos porque sabíamos que el momento para que se viralice ese contenido y que la gente diga, hicimos mucho contenido aparte que hacía chistes referentes a la Navidad o a la organización de la Navidad. Entonces sabíamos que si pretendíamos que fulano le mande a fulano, che, mirá, es igual que la tía Chola, bueno, ese contenido tenía que estar en ese momento en donde estaban todos alienados porque venía fin de año. Entonces, es una temática específica en donde valía la pena esperar. En general, hoy en día también hay mucha gente que lo que está haciendo es espera para ver si alguna plataforma le interesa, si no la sube a YouTube. Eso ya hago un contenido y lo subo a YouTube desesperadamente para que la gente lo vea. Tal vez al existir rondas de negocios, para el formato específicamente, te conviene esperar a ver si hay ciertas plataformas que... el año pasado a mí me llegó un contenido sobre un documental, una serie web documental sobre Ginóbili. Y el realizador me dijo, la voy a guardar para el día que Ginóbili se retire. Y estaba especulando con eso porque estaba bueno el contenido, pero bueno, hay una visión comercial, obviamente, más allá de querer hacer un contenido y contar una historia, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con... No sé si hay una... después, si vos haces con un canal, y en mi caso ahora estoy trabajando con Contar, y Contar decidirá cuándo el producto pasa a ser de ellos, entonces ellos decidirán qué tipo de lanzamiento y promoción y cuándo la estrenan. Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias.